Amén, hermanos. Vamos ahora a abrir nuestras Biblias, igual en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 17 y 18. ¿Sí es correcto, verdad? Mateo 5, 17 y 18. Muy bien, hermanos, ya lo tenemos. Dice la palabra de nuestro Dios: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Amén. Muy bien, hermanos, dejo el lugar a anciano de iglesia, Octavio Córdoba Aquino, para el mensaje de esta tarde titulado La vigencia de la ley de Dios. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedir la dirección de Dios para estudiar su palabra en los siguientes minutos. Soberano Señor, estamos en esta tarde, Señor, delante de ti, Señor, para agradecer, Señor, tus muchas bondades y misericordias que nos das, Señor, sin merecer, Padre Santo. Gracias, Padre, por la lluvia, Señor, y gracias por este día, Señor, día especial, Señor, que podemos, Señor, separar para darnos cita, Señor, en este lugar y alabarte congregacionalmente. Gracias porque tú estás en medio de nosotros, Señor, recibiendo nuestra adoración, Señor. Y ahora, Señor, te suplicamos, Señor, que sea tu voz, Señor, que nos hables, Señor, a través de tu palabra escrita, Señor, a través de tu predicación, que tu Santo Espíritu, Señor, pueda usar, Señor, tu palabra para convencernos, Señor, de nuestro pecado, de nuestra justicia, Señor, de juicio, y nos haga, Señor, necesitar a Cristo, Señor, cada día más. Bendice, Señor, a tu pueblo y gracias, Padre, por tu misericordia. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Vamos a fijar nuestra atención en los dos versículos que hemos leído hace unos minutos. Mateo 5, versículos 17 y 18, que nos habla de una sección nueva del Sermón del Monte. Vamos progresando en esta secuencia o en esta serie de temas, en esta porción bíblica, este sermón, el más extenso registrado en la Biblia de nuestro Señor Jesucristo, que abarca tres capítulos, y temas muy diversos, hablando principalmente, inicialmente, acerca de la naturaleza de los ciudadanos del reino de Dios, que es lo que hemos visto en las bienaventuranzas. Posteriormente hemos pasado a ver algo acerca de la función que como iglesia estamos llamados a hacer, una función negativa de conservación, como la sal de la tierra, y una función positiva, ya más de ser iluminación hacia las tinieblas que rodean al mundo por el pecado. Y en este pasaje nuestro Señor Jesucristo va a hacer un paréntesis en los versículos 17, 18, 19 y 20, y en este paréntesis el Señor va a referirse particularmente a las escrituras del Antiguo Testamento, que son las que están aquí en tela de juicio en un sentido, y muestra o va a mostrar la relación que Él, como el cumplimiento de las profecías y el cumplimiento de la ley, tiene con respecto a todo lo que el Señor había querido manifestar anteriormente. Esa pausa es muy necesaria porque muchos judíos estaban pensando, y muchos judíos piadosos, estaban pensando que la enseñanza de Jesús era algo novedoso o algo que echaba por tierra muchas enseñanzas que ellos consideraban en el Antiguo Testamento. El Señor Jesús va a hacer una aclaración muy necesaria acerca de la relación que tiene su enseñanza y Él mismo con respecto a la ley. Y en este tema vamos a analizar un poco acerca de la vigencia
de la ley de Dios o de los mandamientos de Dios. Hay un par de citas que quise anotar aquí, referente particularmente a la cultura occidental y su abandono cada vez más o progresivo que tiene con respecto a la ley de Dios. Hay un estudio, esta cita es de un comentario de John MacArthur, dice de la siguiente manera, en un reciente libro titulado La interacción de la ley y la religión, Harold Berman, profesor de Derecho en la Universidad de Harvard, ha desarrollado una tesis importante. Observa que la cultura occidental ha tenido una enorme pérdida de confianza en la ley y la religión. Una de las causas más importantes de esta doble pérdida es la separación radical que se ha hecho entre las dos. Berman concluye que sin religión no pueden tenerse normas viables para la conducta, porque solamente la religión proporciona una base absoluta sobre la cual puedan cimentarse la moralidad y la ley. El autor teme que la sociedad occidental esté condenada al relativismo en el derecho debido a la pérdida de un absoluto. Esta cita es bastante importante porque nos habla acerca de una realidad que tenemos. El abandono de la base de la ley de Dios ha dado como resultado una cultura relativista, donde cada quien piensa que tiene la verdad. Y en esa cultura relativista, alguna persona puede decir, bueno, yo mato a otra persona y eso está bien para mí porque yo persigo un bien mayor. Si nosotros dejamos la ley de Dios y la sacamos de la ecuación, vamos a entregarnos a cualquier cantidad de absurdos porque no tenemos una base sólida sobre la cual podamos nosotros descansar. De hecho, las leyes, al menos en la cultura occidental, la mayoría de las leyes tomaban siempre su base sobre lo que la escritura enseña. Al abandonar esa parte y al decir que ya somos autónomos, comenzamos a tener esta serie de leyes bastante absurdas, tontas, que en realidad procuran o van a llevar incluso a la destrucción de la humanidad si siguen en ese mismo tenor. Ahora, dentro de la iglesia el contexto también es parecido. Hay un clamor, y esta es otra cita de otro libro, de Greg Bansen, que se llama He aquí el estándar. Y dice de la siguiente manera, pero eso es lo que dice algunas personas. Eso es lo que dice el Antiguo Testamento y nosotros vivimos en tiempos modernos. Ya sea dicho en alta voz o no, esta es la reacción que muchos cristianos tienen ante cualquier idea que sugiera que debemos conformarnos a los requisitos de la ley de Dios. Una presuposición común es que Dios no espera que los creyentes de esta época vivan según las estipulaciones del Antiguo Testamento. Erróneamente piensan que su actitud y modelo ético deben limitarse a la ética moderna, casi como si el Antiguo Testamento fuera nada más que una curiosidad histórica, en vez de una revelación que es todavía provechosa para instruir en justicia. También la iglesia ha sido contaminada por este pensamiento de que la ley, particularmente el Antiguo Testamento, son una serie de colecciones viejas que sí sirvieron en su momento, pero ahora ya no tienen ninguna aplicación en nosotros. Y algunas de estas personas decían, no, pues eso es en tiempos bíblicos, pero los tiempos han cambiado. Sin embargo, como vamos a demostrar a continuación, el pensamiento de Dios no cambia, Él no muda su manera de ser, de pensar, eso es imposible dado su naturaleza. Por lo tanto, la iglesia debe tener en alta estima los mandatos del Señor y particularmente a lo que nos vamos a referir en los siguientes minutos, a la ley de Dios establecida en el Antiguo Testamento. Vamos a ver entonces, después de este par de citas que nos muestran un poco esa realidad del abandono de nuestra base ética, vamos a estudiar este pasaje en 4 puntos principales. Primero vamos a ver la valoración de Jesús con respecto a la ley. Después vamos a ver el origen de la ley. Como punto número 3, el cumplimiento de la ley por Cristo. Y finalmente, la ley vigente al día de hoy, que es finalmente el punto concluyente de este mensaje. Y vamos a tomar como ejemplo
o como base para este estudio, lo que el Señor Jesucristo mismo cita en estos dos versículos que acabamos de leer. Y como mencionábamos en la introducción, muchos judíos estaban viendo al Señor Jesucristo como un maestro de novedades, como que él venía a traer cosas que no tenían ninguna relación con el Antiguo Testamento. Algunos de ellos pensaban, incluso en las iglesias actuales muchos piensan, que Jesús viene y agarra todo el Antiguo Testamento y lo tira a la basura y dice, a partir de ahora esto es, ¿sí? Y muchos judíos tenían esa percepción también. De hecho, muchos estaban pensando, los fariseos de hecho llevaron este pensamiento cada vez más agresivamente, que el Señor Jesucristo destruye el Antiguo Testamento y que no tenía ninguna relación con la ley de Moisés. El Señor Jesucristo por eso hace una aclaración muy importante. ¿Por qué? Porque los rabinos de la época estaban oscureciendo el sentido de la ley de Dios. Nosotros podemos ir a las enseñanzas rabínicas de la época y podemos ver cómo los maestros de la época estaban haciendo reflexiones acerca de la ley y estaban concluyendo en varios asuntos muy absurdos. Y eso, a esas tradiciones y a esas reflexiones, le estaban dando el peso de lo que la palabra de Dios es, ¿sí? Algunas de estas cosas, por ejemplo, ellos en el día de reposo, el sábado, para ellos, decían, no puedes trabajar en el día de reposo. Por ponerles un ejemplo, y no puedes viajar en el día de reposo. Pero los judíos, incluso ellos enseñaban, bueno, pero podemos hacer lo siguiente. Si tú vas entre semana y dejas un cepillo en un lugar, esa es tu casa. Y viajas 9 kilómetros hasta ahí y ya después puedes comenzar otro viaje a partir de ahí. Le daban la vuelta de una manera bastante absurda y ridícula. El Señor Jesucristo también nos muestra algunas tradiciones que ellos estaban enseñando como si fuera un mandato del Señor, como el lavarse las manos. Ellos decían, el que no se lava las manos antes de comer se va a contaminar y va a ser ritualmente impuro. Si nosotros buscamos eso en el Antiguo Testamento, no vamos a encontrar ninguna de estas enseñanzas. De hecho, el Señor Jesucristo se opone a esta práctica y les dice a los judíos, no es lo que entra, lo que contamina al hombre, sino lo que está dentro ya de él, ¿sí? Y el Señor explica el verdadero sentido de este y otros mandatos. De hecho, más adelante en los siguientes versículos vamos a ver cómo el Señor Jesús explica acerca de la ira, acerca del homicidio y acerca del adulterio, que no era como los rabinos estaban enseñando. Entonces, el Señor Jesucristo hace una aclaración muy necesaria. Él no está en contra de la ley. De hecho, Él viene a cumplir la ley. Tenemos, por ejemplo, una cita también de Calvino referente a este pasaje que hace una aplicación y es la siguiente. Si intentamos reformar los asuntos que se encuentran en un estado de desorden, siempre debemos usar una prudencia y moderación tal que convenza a la gente que no nos estamos oponiendo a la palabra de Dios ni introduciendo alguna novedad que es contraria a las Escrituras. Debemos cuidarnos de que ninguna sospecha de tal conflicto dañe la fe de los piadosos y que los imprudentes no se hagan más osados por una pretensión de novedad. El Señor Jesucristo básicamente está aclarando que Él no viene a romper nada, sino al contrario viene a afirmar lo que ya está hecho. Y Jesús se refiere particularmente en este texto al Antiguo Testamento. Lo que en el versículo 17 se traduce como ley y profetas era la base que los judíos tenían de la escritura del Antiguo Testamento. De hecho, ellos lo dividían en 3 secciones. La ley, que en otros momentos lo conocían también como Moisés. Los profetas, que son los escritos proféticos que nosotros conocemos desde Isaías hasta Malaquías. Y los escritos, que eran los escritos históricos y también los libros conocidos como sapienciales o los libros de sabiduría, que son los 5 que nosotros encontramos casi siempre en el centro de la Biblia, ¿no? Dado el orden que se le ha dado. Entonces el Señor Jesucristo va a hacer una aclaración muy importante refiriéndose al Antiguo Testamento, que Él no viene a abrogar
que es una palabra que del griego se traduce katalúo, que significa derribar o destruir, sino por el contrario, el Señor Jesucristo viene a cumplir. Y esto a nosotros nos va a dar una aplicación muy importante, pero vamos a progresar. Hemos visto ya el primer punto. ¿Qué opinión tiene Jesús acerca de la ley? Es una opinión muy alta. Jesucristo no viene a romper con lo que el Señor dio y reveló en el Antiguo Testamento. Él viene a cumplir con esos requerimientos de la ley. Y hermanos, para nosotros también, si nosotros tenemos la mente de Cristo, esa debe ser una valoración necesaria también que debemos considerar en nuestra vida. Lo que la Biblia habla desde todas sus páginas, en este punto en particular, nos referimos al Antiguo Testamento. Todo lo que el Señor quiso revelar tiene el peso de la palabra autoritativa de Dios. Y eso vamos a ir a nuestro segundo punto. La ley, su origen. ¿De dónde surge el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento fue dado, hermanos, por inspiración divina y por orden explícita de Dios. Parece a este punto para todos nosotros, muchos yo creo, diremos es una obviedad. Sin embargo, hermanos, dado el ataque a la inerrancia y a la infalibilidad de la Escritura, debemos, hermanos, sostener que todas las palabras escritas en la Biblia son lo que Dios quiso que se dejara registro de él, ¿sí? Y para que nosotros pudiéramos aprovecharlo. Y ese, hermanos, no es la opinión de un autor, sino es lo que Dios quiso plasmar para todas las generaciones. Nosotros encontramos, por ejemplo, en Deuteronomio 31, versículos 24 al 26, cómo es el fin o la conclusión de la vida de Moisés. Y a Moisés se le dice, ¿sabes qué? Anota todo esto, ¿sí? Todas estas palabras. A lo mejor Moisés no tenía la intención de escribirla, pero Dios le dijo, ¿sabes qué? Escríbelas, ¿sí? Y que estas palabras queden para la posteridad. Y también nosotros en los profetas, en Jeremías 2:1, vamos a encontrar una frase que es muy característica de los profetas. Y dice de la siguiente manera, vino palabra del Señor a Jeremías, en este caso, o a Isaías o a Ezequiel, ¿sí? Y el Señor le da ese mensaje para que él lo transmita y para que deje constancia escrita de ellas, ¿sí? Entonces, hermanos, aquí debemos o podemos considerar algo muy valioso, hermanos. Los escritos del Antiguo Testamento que el Señor quiso preservar tienen autores humanos, pero Dios en última instancia es el que se hace responsable de su palabra. De hecho, algunos profetas incluso no querían hacer esa labor. Jeremías en particular dice en algún momento, yo traté de contenerme en este mensaje, pero no pude. Tu palabra ardía como un fuego en mis huesos. Traté de callarme y no me fue posible. Entonces, hermanos, Jesús tiene en alta estima la ley de Dios y nosotros no deberíamos tener una opinión distinta. Porque lo que está delante de nosotros, hermanos, la copia que tenemos en este momento en nuestro idioma, en un idioma que nosotros podemos entender, es la voz misma de Dios. ¿Sí? La voz de Dios está disponible para ustedes y para mí. Y eso, hermanos, debería maravillarnos. ¿Sí? Han pasado miles de años desde que el Señor decidió dar ciertas revelaciones y el Señor se compromete a preservarlas y lo ha hecho. Y no solamente se preservaron en el idioma original en que fueron escritas, el Antiguo Testamento hebreo con algunas secciones en arameo y el Nuevo Testamento en griego. No solamente eso, sino que dada la misericordia y la providencia del Señor, ahora tenemos Biblia en prácticamente todos los idiomas disponibles, ¿sí?
Y cosa que es muy contrastante, la Biblia está disponible para todas las personas en realidad y jamás en la historia de la humanidad habíamos tenido tanta bendición y ventaja al respecto, y sin embargo la ignorancia de la Escritura sigue siendo grande. Hermanos, ¿qué te hace sentir a ti el tener una copia de lo que Dios mismo habló y que puedas leerla en el tiempo en que tú quieras hacerlo? ¿Eso cómo te hace sentir, hermano? El Señor mismo habló, y miren que la palabra del Señor no es poca cosa. Dice la Escritura que con esa misma palabra del Señor fueron creados los cielos y la tierra. O sea, el Señor abre su boca y el mundo vino a la existencia, la materia vino a la existencia, ¿sí? Entonces, hermanos, es justo que nosotros tengamos en tan poca estima la palabra de Dios al punto de descuidar su estudio y su lectura bajo la excusa que ustedes quieran. Realmente, hermanos, ¿con qué cara crees que podrás justificarte delante de Dios cuando llegues delante de su trono, se te cuestione por tu falta de estudio bíblico? ¿Qué le vas a decir que sea satisfactorio? ¿Qué le vas a decir por lo que ignoramos? ¿Sí? Hermanos, este origen divino de la ley de Dios nos debe llevar, hermanos, a una profunda convicción de que tenemos la palabra de Dios escrita y que debemos buscar su estudio continuo. O sea, podemos encontrar libros de mucha sabiduría en el mundo, pero jamás vas a encontrar un libro como este, que tenga la palabra de Dios directamente. Hermanos, no es posible, pues, que un creyente sea consistente con un descuido voluntario de las Escrituras. Para nosotros debe movernos a una reflexión importante, hermanos, para que seamos estudiosos de la Biblia. Y sé que la Biblia puede llegar a tener algunos pasajes que no son siempre fáciles, que algunos son complicados y difíciles. Pero hermanos, en general, uno de los principios defendidos en la Reforma fue la perspicuidad de la Escritura o la claridad de la Escritura. La Escritura es clara en sus aspectos generales. Y me gusta ejemplificarlo con un caso que narraba una persona, un estudiante del seminario. Dice que en una ocasión había un vigilante recién convertido al evangelio y los estudiantes del seminario le dieron una copia del libro de Apocalipsis, ¿sí? Y pues ellos estaban estudiando Apocalipsis y viendo las escuelas de interpretación, bueno, haciéndose bolas, ¿no? Con todo el estudio, ¿no? Y le dieron una copia y le dijeron, ayúdanos a estudiar, en un tono así sarcástico y de burla, ¿no? A las 2 semanas regresaron con el vigilante que apenas sabía leer, era recién convertido, y le preguntaron, ¿entendiste algo? Y el vigilante dijo, sí, sí le entendí. Y los muchachos así todos sorprendidos, bueno, ¿qué le entendiste? Dice, no, pues pasan muchas cosas en medio del libro, dice, pero al final ganamos, dice. Y eso, hermanos, es el mensaje claro de la Escritura. A lo mejor hay muchos detalles, hermanos, pero la Biblia es clara. El hombre es pecador y necesita un Salvador. Y ese es su mensaje básico, hermanos, ¿sí? A lo mejor nos podemos entretener en muchos detalles, pero la Escritura no es un libro difícil. El Señor no nos ha dado un libro que sea solo para personas eruditas, ¿sí? Lo ha dejado para que hasta los niños puedan entenderlo, hermanos. Entonces, no descuidemos el estudio de la Escritura, porque Dios mismo es su autor y porque Él nos va a pedir cuentas de todos esos días que dijiste perezosamente, no voy a estudiar, ¿sí? Vamos a nuestro tercer punto, el cumplimiento de la ley por Cristo. El Señor Jesucristo en el versículo 17 establece algo muy importante. Él no viene a destruir la ley, Él viene a cumplirla.
Y el cumplimiento del Señor Jesucristo, de la ley de Dios, tiene, hermanos, todo el contexto de nuestra salvación. La ley, hermanos, usualmente se suele dividir en tres grandes secciones: la ley ceremonial, la ley judicial y la ley moral. La ley ceremonial eran todos los ritos religiosos que de hecho eran figuras que apuntaban hacia la llegada del sacrificio perfecto en Cristo. Nosotros, si leemos libros como Levítico, es un libro que realmente es complicado a nuestro oído moderno, porque vemos que se pide hacer un sacrificio, degollar al buey, tomar una paloma, arrancarle la cabeza, esparcir su sangre sobre el altar, etcétera, etcétera. Son rituales que para nosotros son complicados. Sin embargo, todos estos ritos tenían como propósito mostrar en primer lugar al pueblo de Israel que el Señor estaba dispuesto a aceptar la sangre de un sustituto. El Señor salva por sustitución. Y todos esos sacrificios apuntan a la llegada del sacrificio perfecto de Cristo. Cristo, entonces, como tal, cumple con la ley ceremonial, con todas las figuras y sombras del Antiguo Testamento, siendo Él el sacrificio perfecto. ¿Sí? Entonces, hermanos, ahora ya no tenemos necesidad nosotros de que otra sangre sea ofrecida en nuestro lugar. Ya por eso nosotros no traemos ni machos cabríos, ni becerros, ni ningún animal, ni es necesario, ni será necesario en el futuro. Como una corriente también el dispensacionalismo, que apunta a que en el futuro se reconstruye el templo y se instituyen de nuevo sacrificios con sangre. Eso, hermanos, si se hiciera o si fuera posible, sería lo describe un autor como una hedor en las narices de Dios, porque el sacrificio perfecto ya fue ejecutado, ya no hay más necesidad de sangre de ninguna especie. El Señor entonces cumple con la ley ceremonial. La ley judicial. La ley judicial en el Antiguo Testamento, particularmente en los libros de Éxodo y de Números y de Deuteronomio, vamos a encontrar ciertas leyes referentes al gobierno teocrático que Israel debía tener. Por ejemplo, los adúlteros, sorprendidos en el acto de adulterio, debían morir lapidados, ¿sí? Y una serie de castigos, el blasfemo, incluso el muchacho perezoso y contumaz. ¿Saben qué es lo que le pasaba a estos tipos de personas? Sus padres debían venir delante de la congregación y decir: el muchacho es flojo, no quiere hacer nada, ¿sí? Los famosos ninis, ¿no? ¿Y qué es lo que iba a hacer la congregación? Iba a venir, darles una exhortación, y si ellos no respondían, entonces los iban a lapidar también. No había lugar para el perezoso. Estas leyes ya no están vigentes ahora, ya no vivimos en una teocracia, pero el Señor Jesús viene a cumplir también con esta ley. Hay un apartado de la ley en particular que dice que todo aquel colgado en un madero sería declarado maldito por Dios. Y el Señor Jesucristo fue hecho maldición por nosotros, tomando sobre sí mismo el pecado de todos ustedes y mío, y siendo declarado maldito por Dios, colgado en una cruz. El Señor cumple también con la ley judicial y la ley moral, hermanos. La ley moral son los mandamientos que usualmente encontramos resumidos en el Decálogo, los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 6, no, 4, bueno, ahí ya no anoté la cita, una disculpa, pero el Señor nos habla de una serie de mandatos morales en que nosotros debemos vivir. La ley ceremonial el Señor la cumple, la ley judicial tampoco es vigente, pero la ley moral sí. Continúa, hermanos, vigente, y ahorita vamos a manifestarlo en el siguiente punto. Pero el Señor cumple la ley, cumple perfectamente con estos dos mandatos resumidos de amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo.
Él cumple también con esto, hermanos, y de hecho este cumplimiento, hermanos, es puesto a nuestra cuenta. A lo que los teólogos llaman la justicia activa de Cristo. Es decir, Él pasivamente es entregado para morir en la cruz, pero activamente cumple la ley. Y aquí hay algo maravilloso que ya hemos mencionado en otras ocasiones. El Señor Jesucristo, como nuestro sustituto, cumple perfectamente la ley. Y todo aquel que confíe en Él para salvación, todo ese cumplimiento perfecto es puesto a nuestra cuenta, ¿sí? Hay un intercambio ahí extraordinario, porque nuestro pecado es puesto sobre Cristo y castigado en Él, y su justicia es puesta a nuestro favor. De tal manera que ahora el Señor Dios nos ve a nosotros como si hubiésemos cumplido perfectamente la ley, ¿sí? Pero no porque lo hayamos hecho así, sino porque Cristo lo ha hecho por nosotros, como nuestro hermano mayor, como nuestro sustituto. Entonces, el Señor Jesucristo no viene a abrogar en ningún sentido la ley, sino por el contrario, Él viene a cumplir perfectamente con la ley de Dios. Cumple la ley ceremonial, cumple la ley judicial y cumple la ley moral. Vamos a nuestro último punto, la ley vigente al día de hoy. Cristo cumple la ley, pero eso no significa que ahora todo es abrogado, ¿sí? Eso es importante mencionarlo, hermanos. Hay una corriente dentro de las iglesias evangélicas conocido como antinomianismo o antiley, que muchas de estas personas dicen, pues yo no necesito hacer nada, pues ya el Señor lo hizo por mí, entonces da igual si yo me comporto mundanamente o me comporto cristianamente, eso no tiene nada que ver, dicen esas personas. En algún punto yo platicaba con una persona referente a ese tema en particular y le mencionaba acerca de la necesidad de cumplir la ley de Dios y me decía, es que tú eres un fariseo. Hermanos, tristemente esa corriente sí está en muchas iglesias presente y haciendo que las iglesias sean mundanas, que adquieran costumbres pecaminosas por naturaleza y degradando la santidad de las personas, ¿sí? Particularmente los jóvenes suelen ser muy vulnerables a esta manera de pensar. Entonces, hermanos, ¿qué podremos decir acerca de la ley? ¿Es vigente al día de hoy? El Antiguo Testamento es vigente al día de hoy. ¿Qué tanto? Todo. Vamos a tratar de responder a esto en los siguientes minutos. Primero, hermanos, el único que puede abrogar la ley es quien la ha dictado. Eso es importante. Nosotros no podemos decir, esta parte no me gusta, así que la abrogamos. No, solamente el legislador puede abrogar su propia ley, en este caso, Dios mismo. Y nosotros encontramos particularmente en el libro de Hebreos varias secciones o las secciones de la ley que ya no están vigentes al día de hoy. Nosotros encontramos que el escritor a Hebreos dice, todas estas figuras, estos sacrificios eran sombras del gran sacrificio que habría de venir. Por lo tanto, hermanos, Hebreos nos dice que la ley ceremonial, Dios la ha abrogado por el sacrificio de Cristo. ¿Sí? Por eso, hermanos, nosotros ya no venimos con nuestra vaquita o nuestras palomas ya de último, lo cual sería difícil cazar en esta época, dado la urbanización de nuestra sociedad. Ya nosotros no tenemos que cumplir con nada de eso porque el Señor lo ha abrogado. La ley judicial, como el país de Israel ya no existe, ya no está como tal vigente, pero sus principios siguen vivos, ¿sí? El castigo a quien hace lo malo y la exaltación del que hace lo bueno es algo que se entrega particularmente en el libro de Romanos, capítulo 14. Pero particularmente, hermanos, la ley moral de Dios, sus mandamientos, hermanos, el Señor no las ha abrogado en ningún momento, ¿sí?
los conocidos como los 10 mandamientos, que de hecho se expanden en el resto de la escritura. No solamente en el Antiguo Testamento, lo vamos a encontrar en los Salmos, lo vamos a encontrar en los escritos proféticos y por supuesto en el Nuevo Testamento. La ley moral de Dios no está abrogada, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es inmutable. El Señor a Malaquías le dice: yo Jehová no cambio. Y se nos dice en el Nuevo Testamento Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso significa, hermanos, que lo que él consideraba pecado hace 2000 años, sigue siendo pecado hoy, seguirá siendo pecado dentro de otros 2000 años y siempre, porque el Señor no cambia. El Señor no llega a otro estado de pensamiento como nosotros sí lo hacemos. Nosotros a lo mejor nuestro pensamiento hace 10, 15 años, el mío en particular, era un pensamiento distinto en muchos aspectos y podemos ir mejorando, algunas veces empeorando, pero en general tenemos cambios de paradigmas. El Señor no es así, ¿sí? Él no se ajusta a la cultura, ¿sí? Al contrario, la cultura debe ajustarse a sus mandamientos. La ley de Dios, entonces, la ley moral, hermanos, está vigente al día de hoy y por ella todo ser humano será juzgado, ¿sí? Por el cumplimiento de esta ley. Hermanos, para nosotros es algo importante de considerar, porque si la ley está vigente, hermanos, debemos entonces estudiar estos mandatos del Señor, ver sus aspectos que algunos pueden estar descuidados entre nosotros y tratar de ajustarnos a ese parámetro establecido por el Señor, ¿sí? El Señor Jesucristo de hecho nos dice que van a pasar incluso el cielo y la tierra y ni el más mínimo ganchito de la ley va a dejar de cumplirse, ¿sí? Entonces, hermanos, nuestro último punto y nuestra aplicación. La ley de Dios está vigente, hermanos. El Antiguo Testamento no es un libro obsoleto y viejo. Los mandatos del Señor, hermanos, están tan frescos como el día en que fueron dictados y seguirán así siempre. Hermanos, ahora debemos entonces escudriñar las escrituras para buscar esos mandatos del Señor y cumplirlos, no porque esperemos ser salvos a partir de eso, sino más bien porque somos salvos y queremos ajustarnos al santo carácter de Dios. Y hermanos, estos mandatos han sido estudiados en muchas oportunidades por la iglesia. Los estándares de Westminster que hemos estado estudiando en la Escuela de Formación Cristiana, particularmente el Catecismo Mayor de Westminster, hay una sección muy amplia acerca de las implicaciones de los mandamientos del Señor, para que no partamos de cero, pues. O sea, ya ha habido grandes maestros del pasado que se han dedicado a estudiar esta cuestión. Y hermanos, nosotros debemos buscar el guardar estos mandatos del Señor. Uno de ellos, para poner un ejemplo, perdón, uno de ellos, para poner un ejemplo, el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento se nos habla de separar un día especial para deleitarnos en la presencia del Señor, el día del Señor. Hermanos, ¿cuántos de ustedes pueden saber o defender por qué nosotros no adoramos en sábado y lo hacemos el domingo? Sí, eso es una pregunta importante, ¿no? A mí una vez me pusieron a girar y me tuve que meter a estudiar eso, un amigo adventista. Y me dijo: pues ustedes están pecando porque adoran en domingo y no en sábado. ¿Por qué? No vamos a ver la respuesta ahorita, es amplia, pero quiero despertar en ustedes esa curiosidad. Y más aún, hermanos, si el día del Señor se nos pide separar un día a la semana que vemos que es el primero de la semana para nosotros, entonces, ¿dónde está el cumplimiento de la iglesia moderna? ¿Sí? Eso es muy importante, hermanos,
porque hoy parece un día inusualmente concurrido, un domingo en la noche. Usualmente no somos tantos y hermanos, aún así faltan, ¿sí? No es el mediodía del Señor, no son las horas del Señor, sino es el día del Señor. Si decimos amar los mandamientos del Señor, ¿cómo entonces estamos guardando el día del Señor? ¿De qué manera? ¿Sí? Hermanos, esto es práctico, no es un conocimiento abstracto y filosófico, sino nos debe mover a la acción. Y esto solamente es uno de los mandamientos, y son 10 y tienen muchas implicaciones. Hermanos, para guardar algo, debemos entonces conocerlo. Entonces, ¿dónde está nuestro estudio, nuestro conocimiento de la ley de Dios? Hermanos, a través de eso nosotros no seremos salvos, pero el Señor Jesucristo nos lo muestra como una prueba de que verdaderamente estamos en Él. Dice el Señor Jesucristo a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sí? Entonces, hermanos, los mandatos del Señor no son gravosos, no son algo extraño. De hecho, si nosotros nos conformamos a este estándar, nosotros cada vez vamos a ver que nuestra vida funciona mejor, pues, ¿sí? Hay un libro que les voy a recomendar de Greg Vansen, un autor, un pastor que falleció a finales del siglo pasado, muy joven, por cierto, de 40 años me parece. Escribió un libro que se llama He aquí el estándar, que es la vigencia de la ley de Dios en todas las épocas, ¿sí? He aquí el estándar. Es un libro que creo que, de hecho, voy a revisar si está libre, para poderlo difundir, y lo comparto en el grupo si es así, si no es un delito, por supuesto. Pero hermanos, la tesis principal de este libro y lo que la Biblia enseña, de hecho, es que no, la ley de Dios es vigente, hermanos, está vigente. Y el creyente en primer lugar y el mundo incluso que no reconoce a Dios en segundo lugar, están obligados a cumplir con ese estándar. Entonces, no descuidemos, hermanos, el estándar. Si Cristo ha sido formado en nosotros, hermanos, nosotros debemos manifestar un amor por la ley de Dios. Y ese amor primero debe traernos a un estudio serio, y como un segundo lugar debe llevarnos a una práctica consistente. ¿Cuántos de nuestros problemas, hermanos, como individuos, como familias, como iglesias, se solucionan a partir de un sometimiento a la palabra de Dios y a su estándar? Hermanos, tenemos la solución y la receta disponible en sus manos a la hora que ustedes y yo nos dignemos a estudiarla, ¿sí? Está ahí, no está en algún lugar secreto, no está solo al alcance de los más inteligentes, sino al Señor le plació revelarla. Y dice el Señor Jesucristo: escondió estas cosas de los sabios y los entendidos y nos las reveló a los niños y a los que maman, dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos, aquí está el estándar. El Señor Jesucristo afirma su validez. Y hermanos, sobre todo esto, y con esto quiero concluir, lo que el Señor en su provisión ha permitido para que podamos tener una copia accesible en nuestro idioma. Es más, si no tenemos dinero, hasta nada más se descarga, pues, ahora en tiempos modernos, de un PDF para leerlo hasta en el celular, pues. Sin invertir ya tantas horas en redes sociales y en muchas de estas cuestiones que realmente no edifican. Entonces, hermanos, aquí está el estándar disponible en tu idioma y ha costado sangre para que nosotros tengamos una copia en nuestro idioma. Hay otra tarea pendiente, ¿no? Que me gustaría que ustedes investigaran la historia de Reina y Valera, lo que sufrieron estos hombres
para que nosotros tengamos ahí, hermanos, la Biblia arrimada, llena de telarañas. O sea, y eso solo endeuda a los hombres, que no hacia Dios. Decía Tyndall, por ejemplo, que fue quemado solamente por traducir la Biblia al idioma inglés, ¿sí? Tyndall en su oración cuando moría dijo: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Y ese fue el clamor de los reformadores, e incluso John Knox expresó una oración al Señor que a mí me causa mucha consternación. Knox dijo: Señor, dame Escocia o me muero, pues, no me des nada, pues. Y el Señor, hermanos, le concedió una nación con el poder infalible de la palabra inerrante. La Reforma, uno de los grandes avivamientos en la historia, tuvo su raíz por la palabra escrita. Está aquí. Y lo más extraordinario de todo, hermanos, nosotros no estamos como en la Reforma agarrando una copia clandestina. Está aquí en nuestro idioma. El poder de Dios disponible para nosotros. Hermanos, quiera esta palabra que el Señor nos muestra a todos en esta tarde, el hacernos conscientes. Podemos pensar a lo mejor que no tenemos muchos miembros o que tal vez no tenemos mucho potencial, pero no depende de nosotros en realidad. La escritura, el poder de Dios a través de su Santo Espíritu está disponible para su iglesia hoy, ¿sí? Oigamos la voz de Dios y obedezcamos su llamado. Estudiemos su palabra, hermanos, para cada día ser conformados más a estos mandatos del Señor. Que el Señor nos bendiga, hermanos.